Estimados oyentes, muy buenas noches. Bienvenido al 12º Chat de la Salud de Laboratorios Vago del Ecuador. El Chat de la Salud es un programa social orientado a tratar temas de salud, a educar y promover cambios de actitud, así como de comportamientos que contribuyen a mejorar la salud de las personas interesadas. Soy el doctor Paul Bravo Moncayo, ginecólogo obstetra, y hoy hablaré acerca del síndrome de ovario poliquístico. Cabe mencionar que antes de desarrollar esta explicación, invito a la audiencia a enviar sus preguntas para ir respondiendo durante este programa. Entonces, iniciamos la conferencia. El síndrome de ovario poliquístico, también conocido como síndrome de Stein-Leventhal, es uno de los trastornos endocrinos más frecuentes en la mujer en edad reproductiva. Ocurre en un 5 a 10% de las mujeres en edades reproductivas y es una de las principales causas de infertilidad. Los síntomas que pueden presentarse pueden iniciarse en la adolescencia o más tarde cuando buscan embarazarse. ¿Qué causa el síndrome de ovario poliquístico? No se conoce con certeza la causa de este trastorno. Sin embargo, se han investigado ya algunas etiologías, por lo que se se dice que este síndrome es multifactorial. Se habla ya de un trastorno genético, un trastorno de herencia, donde se ha visto que las madres pueden heredar esta enfermedad a sus hijas, y así cuando se investiga o se diagnostica en una mujer, no siempre hay que investigar en las mujeres de la misma familia por su calidad de herencia, ¿sí? Otros factores son los factores ambientales, el sedentarismo, una dieta hipercalórica, una dieta rica en grasa, el tabaquismo, que ayudan a que se forme este síndrome de ovario poliquístico. Prácticamente el síndrome de ovario poliquístico es un mal funcionamiento en el control del azúcar por medio de la insulina. Entonces, hablamos de que existe una hiperinsulinemia, una resistencia a la insulina en el 60 a 70% de los casos, ¿sí? ¿Cuál es el cuadro clínico del síndrome de ovario poliquístico? El cuadro clínico se caracteriza por oligomenorrea o amenorrea. Esto quiere decir faltas de la menstruación, faltas de un periodo menstrual o menstruaciones muy pocas durante el año, ¿sí? Esto de oligomenorrea quiere decir que hay menstruaciones 4, 5, 6 menstruaciones en un año y no tenemos menstruaciones mes a mes. La infertilidad es otra de las características súper clásicas de este síndrome. La infertilidad como consecuencia de la no ovulación, que quiere decir las pacientes que no menstruan, no ovulan. Si las pacientes no están menstruando mes a mes o tendrán 3, 4 periodos de ovulación en todo el año, obviamente su fertilidad está disminuida. Otra de las características importantes es el hirsutismo. El hirsutismo es un aumento del vello corporal, ¿sí? Es un aumento en el vello en sitios donde normalmente no debe tener la mujer, como por ejemplo el bigote, la barba, el pecho, los muslos, las piernas, una distribución masculina del vello púbico también. La alopecia es la caída del cabello, eso es súper importante. Hay mujeres que consultan únicamente porque se les empieza a caer el cabello, se investigan otras posibles etiologías de caída del cabello y realmente no tenemos ninguna de estas, por ejemplo hipotiroidismo, anemia. Una vez que se les investiga un poco más, se llega a diagnosticar este síndrome de ovario poliquístico. El acné, piel grasa, seborrea, todos estos son síntomas androgénicos del ovario poliquístico. La obesidad, una de cada 2 mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico son obesas. Y una característica muy
muy poco frecuente, pero muy fidedigna de esta enfermedad es una cosa que se llama acantosis nigricans, que es una hiperpigmentación de la piel, sobre todo a nivel de la nuca. Es muy patognomónico de esta enfermedad que nos refleja un estado de hiperinsulinemia, que es lo que habíamos comentado hace un momento. El diagnóstico del síndrome del ovario poliquístico lo debe hacer un médico especialista en ginecología obstetricia, basándonos en lo que es la historia clínica, el examen físico, pruebas hormonales de laboratorio. Ahí se van a pedir algunas pruebas que es muy importante pedirlas en un día específico del periodo. Por eso muchas veces no podemos documentar exactamente este diagnóstico, porque si es que no se lo pide en el día específico del periodo, pues estos valores pueden salir alterados. ¿Qué exámenes de laboratorio normalmente pedimos? Unas pruebas hormonales de FSH, LH, que son pruebas de esteroides, insulina, testosterona o derivados de la testosterona. Pedimos glucosa y una ecografía pélvica. Siempre la ecografía pélvica, de preferencia, tiene que ser transvaginal en mujeres que ya hayan iniciado su vida sexual. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico? En el año del 2003, en la ciudad de Rotterdam, hubo un consenso donde agruparon todos estos signos y síntomas para poder dar las características y dar los criterios para confirmar el diagnóstico. ¿Cuáles son estos? Son oligoanovulación, guanovulación, que ya hablamos, son periodos de amenorrea, periodos de oligomenorrea, infertilidad, un exceso de la actividad androgénica, todos los síntomas y signos que ya habíamos hablado hace un momento, de acné, seborrea, hirsutismo, alopecia, junto con unos exámenes de laboratorio que nos indiquen que la actividad androgénica esté elevada. Y un examen ecográfico donde encontramos o vemos los ovarios. Son ovarios grandes, son ovarios que tienen muchos folículos en su alrededor. El criterio es que debe tener 12 folículos o más, entre 2 y 9 milímetros cada folículo, con un volumen total del ovario de 10 centímetros cúbicos. Es importante también comentar que es suficiente con que uno de los dos ovarios tenga esta imagen, ¿sí? Entonces, con estos tres criterios, dos de estos tres criterios, ya hacemos el diagnóstico, ¿sí? Siempre tenemos que descartar que existan otro tipo de enfermedades productoras, por ejemplo, un tumor secretor de andrógeno, una hiperprolactinemia. Hay que descartar una hiperplasia suprarrenal congénita, que realmente son enfermedades muy poco frecuentes que pueden dar una sintomatología muy parecida al síndrome de ovario poliquístico. Una cosa muy importante también que debemos hacer es que hay que diferenciar entre el síndrome de ovario poliquístico y la imagen de un ovario poliquístico. El síndrome de un ovario poliquístico es este conjunto de signos y síntomas de los que hemos conversado, junto con la imagen del ovario con múltiples quistes. La diferencia hay que hacerla porque muchas mujeres son sobrediagnosticadas del síndrome de ovario poliquístico sin tenerlos. Son pacientes que en su imagen ecográfica se ven ovarios con un aspecto poliquístico, pero no tienen absolutamente ninguna de la sintomatología ni ningún cambio de laboratorio. Entonces ahí es súper importante hacer una buena diferencia entre lo que es el síndrome de ovario poliquístico y la imagen de un ovario poliquístico. El tratamiento del síndrome del ovario poliquístico es muy variado, ¿sí? El síndrome, hay tratamientos con medidas no farmacológicas, como hemos dicho, son pacientes en su gran mayoría, una de cada dos, son obesas, con sobrepeso. Entonces
En primera instancia vamos a enfocarnos en los tratamientos higiénico-dietéticos de las pacientes. Son pacientes que se les debe recomendar dieta, ejercicio, una reducción del peso corporal. Muchas veces con este tipo de tratamiento no farmacológico es suficiente para poder controlar los ciclos menstruales de las mujeres. Muchas veces es suficiente para empezar a generar un embarazo. Y dentro de lo que son las medidas farmacológicas del síndrome ovario poliquístico, realmente va a depender mucho de la sintomatología de la paciente. La sintomatología podemos dividirla en dos, ¿sí? En las mujeres que tienen deseo de embarazo, en las mujeres que no tienen deseo de embarazo todavía, en las mujeres que tienen mucha sintomatología androgénica. Entonces, extra a todos los tratamientos no farmacológicos que ya hemos mencionado, podemos dentro del tratamiento el uso de medicación insulino sensibilizante, como habíamos mencionado al inicio, es una enfermedad que se caracteriza por tener una insulino resistencia importante. Entonces, una de la medicación, llamémoslo así, de primera línea para el tratamiento del ovario poliquístico es el uso de la metformina. La metformina es una medicación que se utiliza en personas diabéticas, y ya en un momento más vamos a explicar por qué se utiliza esto, en que el solo uso de la metformina muchas veces ayuda a reducir todo este tipo de sintomatología, hasta incluso mujeres pueden llegar a tener un embarazo tomando metformina y en algunas ocasiones si no se llega al embarazo y el deseo es de fertilidad, podemos echarle una ayuda con otro tipo de medicación, que es una medicación que va a hacer que el ovario funcione mejor y ovule. Otro tipo de tratamiento, especialmente si es que ya no hay todavía un deseo de maternidad, lo podemos hacer con anticonceptivos. Los anticonceptivos actualmente, bueno, desde tiempo atrás, tienen un componente que es un componente antiandrogénico, una progestina que es antiandrogénica, que cada vez se han descubierto mejores alternativas con menos efectos secundarios de progestinas antiandrogénicas para poder mejorar tanto los ciclos menstruales como la sintomatología del acné y la seborrea, la alopecia. La otra, otro tipo de tratamiento, cuando la mujer desea fertilidad y junto con la metformina, junto con los inductores de ovulación no han dado tratamiento, podemos irnos a una cirugía. La cirugía realmente la dejamos como última opción, puesto que responden bastante bien al tratamiento farmacológico, pero la cirugía se la realiza mediante una laparoscopía donde se encuentran los quistes de los quistes ováricos, y uno entra y hace unas pequeñas fulguraciones, unas pequeñas quemaduras a nivel de los folículos. Eso lo que va a hacer es, luego de la cirugía, llevar a un mejor funcionamiento de la corteza del ovario. Las consecuencias a largo plazo del síndrome de ovario poliquístico son algunas otras enfermedades, como por ejemplo el famoso síndrome metabólico, que es un síndrome caracterizado por alteraciones en el perfil lipídico, hipertensión arterial, problemas de obesidad, que a la larga puede llevar a una diabetes tipo 2, que es la diabetes adquirida. Mujeres que no han sido tratadas adecuadamente y a tiempo del síndrome ovario poliquístico, también a lo largo de los años pueden enfrentarse a una enfermedad cardiovascular, infartos o un cáncer de endometrio también. Entonces, si vamos graduando un poquito
el asunto del síndrome del ovario poliquístico, sabemos que el síndrome del ovario poliquístico es el primer pasito a tener un síndrome metabólico, que este a la vez es previo a hacer una diabetes tipo 2. Por eso es una enfermedad que es importante hacer un diagnóstico, es importante saberla tratar. Es una enfermedad que no tiene una cura como tal, pero sí tiene un mecanismo de control muy importante. Bueno, respetados oyentes, nos acercamos al cierre de esta emisión del 12º Chat de la Salud, y Laboratorios Vago del Ecuador desea premiar a las personas que se han inscrito en su cuenta de Facebook. Por favor, si es que nos pueden ayudar con 2 números del 1 al 358. No sé si es que aquí tenemos una pregunta de María Leo Loro. Dice: doctor, este mes no menstrué, le envío lo que me salió un examen hormonal de prolactina, 0.7, no está completo, 0.7 de prolactina, progesterona de 0.2. Se soluciona el tema de infertilidad, deseo tanto tener otro hijo, se me cae el cabello full, los vellos me pasa, piel grasa, acné, sobrepeso. En mi familia hay antecedentes de diabetes. Yo ya me he tratado, he tomado medicación. ¿Y por qué se regresa lo mismo, doctor? Bueno, como María Leo, como comenté hace un momento, el síndrome ovario poliquístico realmente es una enfermedad que no se cura, se puede controlar. Los exámenes de laboratorio que me reportas en este momento de prolactina y progesterona, obviamente la prolactina es uno de los principales exámenes que debemos pedir, porque las mujeres que tienen prolactina muy alta son mujeres que también tienen problemas de fertilidad. En este caso no veo que haya una prolactina alta, sino una prolactina más bien baja. La progesterona es un examen muy importante que nos permite valorar si es que el ovario está ovulando o no está ovulando. Es muy importante conocer qué días del periodo menstrual te realizaron estos exámenes, porque la prolactina se la debe realizar un día, la progesterona en otro día diferente, y para poder ayudarte un poco más. Ahora, tu deseo de fertilidad, como dije hace un momento, si es que hay un deseo importante ya de fertilidad, tal vez el tratamiento con metformina o un inductor de ovulación en tu caso nos iría muy bien para poder llegar a un embarazo, ¿sí? Y si es que es una enfermedad que no se cura, se controla el momento menos pensado, si es que hay un aumento importante de peso, si es que hay una vida de sedentarismo, puede volver a aparecer el síndrome. Eda Lorenzo, doctor, fui operada porque tuve hemorragia interna. Tenía un quiste en cada ovario y los dos reventaron a la vez. Eso fue hace muchos años. Mi pregunta es, ¿podré salir embarazada? Yo me cuido tomando pastillas, pero ya no quiero tomar más porque son muchos años. Pero tengo miedo a embarazarme porque ya tengo algunos añitos. Bueno, Eda, realmente, si es que tu deseo es de fertilidad, yo te sugeriría que dejes de tomar las tabletas anticonceptivas. Mientras estés tomando, no vamos a conseguir un embarazo, ¿sí? Por la edad, no habría ningún problema. Esto de la edad realmente se sugiere que el embarazo sea hasta los 35, 36 años, porque después obviamente se sabe que hay un incremento en enfermedades cromosómicas, genéticas, especialmente hablando del síndrome de Down. Sin embargo, ahora tenemos muchos exámenes para poder diagnosticar este tipo de enfermedades mientras se está embarazada, ¿sí? Joana Ramírez, yo tengo varios poliquísticos, llevo 7 años de casada con mi esposo y no puedo tener un hijo. ¿Cómo me pueden ayudar? Gracias. Joana, si realmente, como hemos dicho, la infertilidad es una de las características de esta enfermedad del ovario poliquístico. ¿Cómo se puede ayudar? Realmente necesitarías
acudir a un ginecólogo obstetra que te ayude con exámenes para poder diagnosticar bien y poder ayudar con el tratamiento adecuado en este caso para que puedas quedarte embarazada. Ahora cabe recalcar, a veces no es suficiente con lo que nosotros como ginecólogos obstetras podemos hacer, sino a veces necesitamos que nos echen una manito los infertólogos. En esos casos, obviamente, se necesitan de técnicas un poquito más complejas para poder lograr el embarazo. Gisela Fabiola Solórzano, yo tengo quistes en mis dos ovarios y cuando me llega el periodo me dan unos cólicos horribles. No sé si se deberá a lo mismo. El síndrome de ovario poliquístico por lo general no se caracteriza o no se caracteriza por tener dolor. Y como dije, necesitamos tener unas imágenes que realmente nos corroboren con este diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico y el dolor puede tratarse por otro tipo de enfermedades, una endometriosis, que es otro tipo de patología que también se puede acompañar de infertilidad en la gran mayoría de casos. No considero que el dolor que tengas en tus menstruaciones, en tus periodos, se deba al síndrome de ovario poliquístico. Daya Vintimida. Doctor, buenas noches. Tengo 29 años. Hace un año supe que tenía mis dos ovarios con esto. Yo ya voy 2 tratamientos tomando pastillas anticonceptivas y solo durante los meses que tomo las pastillas se me regula el periodo. ¿Debo seguir tomando? Dependiendo de tu deseo de maternidad o no. Muchas veces con el simple uso de la metformina o a veces simplemente con las medidas no farmacológicas de dieta, ejercicio, control de peso, las mujeres empiezan a tener sus periodos menstruales mes a mes sin necesidad de tomar anticonceptivas. ¿Cuál es el riesgo? Es que si empiezas con metformina o empiezas con un control adecuado de peso, con dieta, ejercicio, tus periodos pueden volverse ovulatorios y llevar un embarazo no deseado. Si es que tu deseo todavía no es ser mamá, pues las tabletas anticonceptivas son una muy buena opción para que sigas utilizando. Eh, Rafael Arturo Vázquez, ¿desde qué etapa del crecimiento los folículos se denominan persistente o quiste de ovario? Bueno, se llaman quistes después de los 20 milímetros en la imagen ecográfica, ¿sí? Sabemos que durante el periodo, durante el ciclo ovárico, los ovarios empiezan a reclutar folículos que por la cuestión hormonal en el ciclo, hacen que unos crezcan, se desarrollen y a la final uno solo sea el dominante, que este va a llegar a tener un tamaño de unos 20-21 milímetros, donde en el día 14 tiene que romperse, ovularse y terminar su ciclo ovárico. Como sabemos, en este tipo de síndromes no existe ese funcionamiento adecuado de los ovarios, lo que genera que haya múltiples quistes pequeños, unos quistes muy chiquititos, eh, se llama poliquístico por la forma, más no porque tenga un quiste como tal. Un quiste de ovario se llama después de los 20-21 milímetros de tamaño. Gina Basurto. Tengo entendido que el tratamiento del síndrome ovario poliquístico es con metformina. Este medicamento es excelente, pero no regula el ciclo menstrual. ¿Hay alguna otra opción? Cuando la metformina no es suficiente para regular el ciclo menstrual, podemos empezar un tratamiento con tabletas anticonceptivas. Las tabletas anticonceptivas realmente tienen muchos beneficios no contraceptivos, dentro de los cuales está volverle a una mujer muy regular, que tenga sus periodos, sin mucho flujo, sin mucho dolor, controlan muchas enfermedades derivadas del hiperandrogenismo. Entonces es una muy buena opción utilizar método anticonceptiva si es que la metformina no es suficiente para regular el ciclo.
Liliana, a mí me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico hace aproximadamente 6 meses y desde ahí tomo Biguanil 500 2 veces al día. Al principio me causó muchos estragos, pues mi estómago sufrió mucho. Quisiera saber cuánto tiempo más debo seguir tomando. El Biguanil es la metformina. Realmente los síntomas secundarios o los efectos secundarios de la metformina lastimosamente son a veces muy molestosos, los efectos gastrointestinales. Tienes que seguir tomando hasta que podamos encontrar otra opción en tu caso, que podría ser las tabletas anticonceptivas o ver si es que controlando peso y dieta es suficiente para poder tener ya ciclos menstruales regulares, sin síntomas ni signos de androgenización. Patita García, mi problema es que tengo el síndrome de ovario poliquístico, estaba en tratamiento, pero las pastillas que me dio me hicieron engordar más y dejé el tratamiento. Tengo un año sin que me baje la regla y la verdad eso me tiene mal. Tengo 32 años y me dicen que por esta enfermedad no puedo embarazarme. Yo me cuidaba con la T de cobre durante 10 años y después de eso comenzó el problema. Bueno, la T de cobre no tiene nada que ver en el problema del síndrome de ovario poliquístico, no es uno de los causantes de esta enfermedad. Sin embargo, eh, es importante que hagas una valoración porque si no has menstruado durante un año, muy probablemente el endometrio, que es la parte del útero que sale en cada periodo menstrual, puede estar de un tamaño muy, muy grueso, un tamaño aumentado. Y claro, cuando venga la menstruación, a veces son menstruaciones abundantes de muchos días. Y si aparte de eso hay deseo de maternidad, lo que habría que hacer es una buena valoración y como vuelvo y repito, el tratamiento, muchas veces necesitamos echarle una mano a los ovarios con medicación que se llaman inductores de ovulación para poder llegar a un embarazo a término. Liliana Bedoya, yo tengo varios poliquísticos, pero me baja la regla mensual abundante. Tengo 8 años de casada y tomo la vitamina E, pero no me quedo embarazada. Liliana, que tengas el periodo menstrual abundante, bueno, primero habría que descartar otro tipo de enfermedades que pueden eh, acompañarse de sangrados menstruales abundantes, ¿sí? Miomas, pólipos, que también pueden ser causa de un problema de infertilidad, en mucho menos porcentaje que el síndrome ovario poliquístico, pero también a veces son o generan problemas de fertilidad. Entonces, ¿qué es lo que es recomendable hacer en este caso? Aparte de los ovarios poliquísticos, ver si es que no hay alguna causa anatómica que sea el origen de este sangrado menstrual abundante, ¿sí? Nafer Chiquita, doctor, mi pregunta es que me dijeron que tengo varios poliquísticos. Mis periodos son irregulares. Quiero saber si algún momento puedo quedar embarazada. Eh, sí, el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por periodos irregulares y la mujer, si tiene periodos irregulares, lo más probable es que tenga periodos anovulatorios y si son periodos anovulatorios, la concepción es con más dificultad. En este caso hay que controlar los periodos, hacer que esos periodos empiecen a ser mes a mes y si tu deseo de maternidad es a corto plazo, pues metformina, dieta, ejercicio, un tiempo y si es que no, un inductor de la ovulación nos va bastante, bastante bien. Ahora también va a depender mucho de la edad. A veces en mujeres antes de los 32 años, el inductor de la ovulación es suficiente para poder eh, lograr un embarazo junto con la metformina.
Cuando ya son mayores de esta edad, sobre todo pasados los 35, a veces ya necesitamos la ayuda de un médico especialista en fertilidad, que es el infertólogo, para hacer un poco más de pruebas y posibles tratamientos un poco más invasivos con respecto a lo que es el embarazo. Bueno, tenemos ya ganadores. Sandra Macías con el número 354 y Carlota Andrade con el número 305. Felicitaciones a estas dos participantes que han estado esta noche con nosotros en el 12º chat de la salud. Mi nombre, les recuerdo, soy el doctor Paul Bravo Moncayo. Soy ginecólogo obstetra. Mi número de teléfono es el 3826-434 o el 3826-435. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, con gusto para poder ayudarles en la consulta. Gracias.